Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Hola bien. Sofía, hola Francisco. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Estamos ahora comenzando el panel sobre desafíos de la participación en el proceso constituyente en el marco del lanzamiento de un libro que compilé para la editorial LOM, que es Desafíos de nuestro momento constituyente, un libro donde escriben diferentes voces de académicos, académicas, dirigentes sociales, dirigentes y del movimiento feminista también, sobre cuáles son los desafíos programáticos que tenemos para este momento. Tanto en las áreas de la educación, de la salud, de la educación, de la vivienda, de los derechos sexuales y reproductivos. Y pensamos que una buena forma de abrir este lanzamiento, digamos, de este libro que intenta justamente dar cuenta de cuáles son los desafíos que se nos vienen en materias de participación después del gran triunfo del apruebo y la Convención Constitucional de este 25 de octubre, era hablar justamente sobre participación ciudadana. Así que tengo aquí unos tremendos invitados para hablar de este tema, quienes estuvieron además participando en diferentes instancias del proceso constituyente iniciado el 2016 por Michelle Bachelet, un proceso constituyente que está un poquito olvidado en este nuevo proceso, pero que creemos muy importante poder ver cuáles son las enseñanzas con respecto a esto. Así que, bueno, les cuento además que el primer texto de este libro es un texto que escriben justamente la académica Paula Ahumada y Francisco Soto, ambos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y que, claro, tiene la importancia de poder retomar también cuáles son los desafíos de estos encuentros locales autoconvocados que se iniciaron en el proceso constituyente del 2016, que luego hubieron también instancias de participación regionales, o sea, perdón, provinciales y también regionales. Entonces, bueno, voy a presentar a nuestros invitados, preguntarles también cómo están, cómo han estado en esta pandemia. Así que bueno, voy a dar una pequeña reseña de cada uno de ellos y luego vamos a pasar ya a la presentación de sus textos, de sus apreciaciones sobre este tema, ¿no? Entonces vamos a comenzar por Claudio Fuentes Bravo. Él es académico de área de investigación de lingüística computacional principalmente, teoría de la argumentación y ciencias de la cognición. Tiene estudios de máster en lógica y filosofía de las ciencias en la Universidad de Salamanca y de doctorado en ciencias del lenguaje de la Universidad Autónoma de Madrid. Proyectos destacados, justamente lo que estábamos conversando, la sistematización del proceso constituyente del año 2016, la sistematización de Tenemos que hablar de Chile 2020 y análisis automático de sentencias judiciales del año 2019, en el cual nos tocó trabajar juntos, así que un Así súper es. buen proyecto de la Fiscalía. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo has estado en esta pandemia? Yo muy bien, creo que tengo la suerte de estar en un lugar como un poquito aislado y tranquilo, preocupado por lo que viene, pero hoy día es un bonito día. La invitación, muchas gracias de poder comentar el libro y nada, Muchas eso gracias. sería. Sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Es súper interesante poder tenerlos acá también hablando de este tema que como decíamos, quedó un poco debajo de la alfombra con este nuevo proceso constituyente, no se ha vuelto a retomar, ¿no? Y bueno, también justamente uno de los autores del texto que vamos a comentar hoy día, que es Francisco Soto Barrientos. Él es abogado, magíster y doctor en Derecho, profesor asociado al Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde imparte los cursos de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. Integra el grupo de Ciencias Jurídicas y Políticas de Fondesit, donde se encuentra ejecutando dos proyectos actualmente. Junto con otros académicos de la Universidad Venezolana, conforma el Grupo de Estudios sobre Democracia y Constitucionalismo, GEDECO, ejecutando varios proyectos de investigación sucesivos. Formó parte además del Consejo de Observadores del Proceso Constituyente en el año 2016 y 2017 y los consejos de Nuestra Constitución, de la Fundación Democracia y Desarrollo. Ha publicado varios importantísimos libros y artículos indexados en revistas nacionales e internacionales, entre los que destaca, por supuesto, La Constitución en Debate, que publicamos con LOM el año pasado. ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo ha estado esta pandemia y las clases online y todo lo que se ha tenido que Sí, venir no, este por tiempo, suerte ¿no? terminamos ya las clases y ahora estamos con mucho trabajo administrativo.
así que no he tenido descanso, la verdad. Estamos trabajando en varios proyectos con Claudio, uno de ellos que espero poder comentarles algo y eso, pues, atento a los sucesos que vive el país, que todo el día hay noticias nuevas. Sí, pues exactamente, estamos bien, bien movilizadas, movilizados ahora también con este, ¿cómo se llama? Sucesivo desfile de candidaturas que está también todo el tiempo ahí en la palestra pública, así que creo que también hablar de otras formas de participación es muy relevante para este momento también, para justamente pensar en que no es la única forma de participar el ser candidato, ¿no? O no debiera ser la única. Bueno, vamos a partir con la presentación de Claudio, que nos va a comentar tanto su experiencia en la sistematización digamos, de este proceso constituyente que se inicia justamente en el gobierno de Michelle Bachelet, así como también sus comentarios sobre este texto de Francisco y Paula, que es muy relevante, bueno, que es el texto que abre el libro, justamente que tiene esta misión de poder introducirnos a los procesos participativos, digamos, en los cambios constitucionales. Así que te doy la palabra, Claudio, y te voy avisando ahí por el tiempo, por el chat, para que no tengamos ahí problemas de corte de transmisión al final, ya que vienen más actividades. Perfecto. Gracias, Sofía. Mira, yo preparé algo que tengo aquí como organizadito respecto del artículo principalmente de Paula y Francisco, la participación en los procesos de reemplazo constitucional. Y respecto de ello, decir un par de cosas. Los autores explican bastante bien cómo fue el proceso, lo describen, y yo me aprovecho también del contexto para decir algunas cosas que pueden profundizar algunos aspectos allí comentados. La historia narrada por Francisco y Paula es una historia conocida por mí, desde luego como ciudadano, pero además desde la perspectiva muy particular de sistematizador de la información generada en aquel proceso. Es muy relevante la puesta en valor que hacen los autores de este texto en relación al proceso constituyente iniciado por la expresidenta Bachelet. Se trata de un proceso que lamentablemente la mayoría de los sectores políticos y hasta el mundo académico se apresuraron en desestimar. Y hay que llamar la atención sobre ese punto en particular, porque es legítimo preguntarse qué otra acción ciudadana puede tener mayor relevancia democrática que la participación abierta y organizada en procesos deliberativos. Es sumamente llamativo que la clase política en general y la academia la desestimaron, ¿no? Si uno considera que el arte de la opinología en los medios de comunicación consiste en explicar lo que los ciudadanos sienten, quieren o piensan, bueno, en el proceso de Bachelet la gente lo dijo y lo escribió, pero al parecer para las élites lo habrían hecho de broma porque nadie lo tomó en cuenta, ¿no? Hasta el 18 de octubre en que todos parecieran haber sido sorprendidos por una realidad tan arbitraria como insospechada. En nuestro país no solo no tenemos la sana costumbre de promover la participación ciudadana organizada sin exclusiones ni sesgos, sino que lo que es peor, tampoco valoramos sus resultados. Doy algunos ejemplos al respecto. Los cabildos organizados por el gobierno del presidente Piñera aún no se sistematizan y ha pasado más de un año de aquello. Agrego algunos antecedentes a la causa. En múltiples servicios del Estado se acumulan por decenas de miles los reclamos y las sugerencias de las personas en los canales participativos. Recuerden ustedes que cuando fue posible técnicamente comenzar a hacer participar a través de las webs a las personas para que había llamados de que hicieran allí, pusieran por escrito sus reclamos, hicieran sugerencias. Esto ya debe llevar unos 20 años, ¿no? Desde que se implementaron, ¿cabe alguna duda que ha habido una cierta manipulación o al menos una desatención negligente con la confianza de los ciudadanos en los canales participativos del ámbito público? Es decir, se comenzó a llamar a las personas a que participaran, pero lo que no se dijo es que sus sugerencias, sus reclamos, sus pensamientos, nadie los iba a sistematizar y nadie los iba a leer. Menos iba a haber una devolución, digamos, de parte del Estado de esas contribuciones y esos argumentos. El texto de Paula y Francisco está escrito antes del plebiscito y la pregunta que lo enmarca es clave en este momento histórico.
¿Cómo institucionalizar la participación ciudadana en el proceso de reemplazo constitucional? Y se deriva de esta otra pregunta crucial, desde mi perspectiva. ¿Cómo crea legitimidad política la participación de la ciudadanía en la elaboración constitucional? Los autores declaran al respecto que siguen la perspectiva de otros autores que sostienen que las constituciones ganan peso cuando se elaboran en contextos extraordinarios de movilización popular, como el que hemos vivido, que incluyen procesos extraparlamentarios de comunicación y ratificación por el pueblo. A partir de ello justifican este breve análisis del fallido proceso constitucional impulsado por la presidenta Michelle Bachelet. Por cierto, dejaré que sean los lectores quienes realicen este necesario repaso, creo yo, de un evento que nos ayuda a comprender nuestra situación histórico-política reciente. Pero en particular, quiero aprovechar esta oportunidad para subrayar algunos temas que con posterioridad al proceso de Bachelet han ido apareciendo gracias a estudios que hemos realizado, pocos estudios que hemos realizado con colegas de distintos centros de investigación de las bases de datos del proceso y que es relevante poder comenzar a considerar y discutir. Y aquí, Sofía, Francisco, hago algunas observaciones que si bien son particulares, me parece que son muy relevantes de poder seguir profundizando. Hay un texto, una investigación que hicimos con el grupo de complejidad social de la Universidad del Desarrollo, que estaba liderado por María Parrabó, con quien trabajo ahora en el proyecto de la Universidad Católica de la Universidad de Chile, en que se cruzaron múltiples bases de datos que nos podían dar pistas, por ejemplo, con el censo, datos de las municipalidades, de participación, los que hay en algunas universidades, con las bases de datos que nosotros teníamos del proceso constituyente, para encontrar algunos elementos que pudiesen ser interesantes y explicativos de los fenómenos que allí se dieron. Uno de los que yo seleccioné fue uno que titulo o etiqueto como facilidades de acceso. Fíjense ustedes que se organizaron menos encuentros locales autoconvocados en municipios con una mayor proporción de familias monoparentales, familias y familias biparentales con hijos. Una explicación intuitiva que uno tiene, por supuesto que hay que necesitar más información, nuevas investigaciones, pero por lo menos abrir una incógnita, una pregunta. Una explicación intuitiva es que las personas con niños tienen menos tiempo para participar en actividades sociales. De aquí que una de las cuestiones a poder resolver o por lo menos apoyar en los futuros procesos de participación es que, bueno, ¿cómo podemos asegurar a todas las personas que están al cuidado de niños, de niñas, de adultos mayores, que están al cuidado de personas con problemas de movilidad, poder acceder, poder asistir a reuniones donde puedan deliberar, donde puedan participar? Eso es algo que en su momento no se contempló, pero luego cuando nosotros vamos a mirar los datos nos damos cuenta. Otro tema es de la autoselección. Existe un resultado significativo y positivo en relación a los niveles de educación, medido como la proporción de personas con educación superior para participar en los ELAs. Es decir, ELAs cuando me refiero a los encuentros locales autoconvocados. Es decir, hay un mayor porcentaje de personas con educación universitaria, educación superior, ¿no? O mayores niveles de educación en la participación de estos encuentros locales autoconvocados. Por tanto, a lo que tenemos que tender aquí entonces es a cómo hacemos que las personas que no tienen esos niveles de educación puedan también participar de la organización de sistemas, dispositivos de participación pública. La motivación. Incluimos el número de organizaciones comunitarias en nuestro modelo como un proxy de capital social a nivel municipal. El resultado muestra un efecto positivo y ligeramente significativo. Los municipios con personas más activamente involucradas en política tienen una mejor disposición a participar en un ELA, incluso si no les gustaba que el gobierno, que el gobierno de turno proponga la idea de hacer una constitución. Es decir, una buena manera de aumentar la participación es aumentar o poder incentivar la participación de las personas en grupos o organizaciones comunitarias. Internet. La tasa de penetración de Internet muestra un efecto constante, positivo y significativo en el número de los encuentros locales autoconvocados organizados en el proceso de Bachelet. Es decir,
a mayor penetración de Internet en los hogares de las personas, mayor probablemente va a ser el efecto de participación política, participación en organizaciones o participación de algún estilo, de alguna especie. Otros determinantes, temas como sueldo justo, seguridad, no violencia, no discriminación, muestran una variación negativa y significativa para educación superior e índice socioeconómico, y una variación positiva y significativa para votos para presidenta actual, en ese contexto Michelle Bachelet, y actividad económica primaria. Estos efectos pueden reflejar las necesidades de una población vulnerable, sujeta a condiciones laborales precarias, condiciones de un ambiente violento para mejores y más seguras condiciones de vida. Es decir, lo que vemos es que también en la participación y en el tipo de opiniones y argumentos o solicitudes que se dan en estas reuniones a las que llamamos encuentros locales autoconvocados, también allí se da esta separación o esta segregación que vemos en otros contextos, ¿no? O sea, para tales preocupaciones nosotros podemos ubicar o podemos seleccionar por educación, por índice socioeconómico, y las preocupaciones son distintas. El capital cultural. Fíjense usted que los municipios con un índice de desarrollo socioeconómico más alto utilizan más conceptos que sus pares menos desarrollados, particularmente para temas como igualdad y seguridad. Por otra parte, para el tema seguridad, los municipios con mayor proporción de personas que trabajan en la actividad económica primaria utilizan más acciones en sus argumentos en comparación con el grupo opuesto. Por tanto, lo que planteamos es una hipótesis de que la conceptualización está relacionada con el nivel de conocimiento que tenemos de ciertos temas. También el interés normativo o prescriptivo está relacionado a mayor educación o índices socioeconómicos, versus propuestas de acción y declaración de expectativas que se relacionan a índices de menor educación o índices socioeconómicos. ¿Qué estamos diciendo? Que nos damos cuenta que en aquellas comunas donde había un mayor nivel de estos indicadores, teníamos una concentración de más conceptualización en sus opiniones, versus otras comunas que, si bien no tenían una densidad conceptual en sus opiniones, sí las expresaban a través de la necesidad de realizar ciertas acciones o declaraciones de expectativas o de esperanzas que teníamos para solucionar ciertos problemas. Es decir, los problemas pueden ser similares, pueden ser convergentes, pero las formas en que las proponemos son diversas, son distintas. ¿Qué lecciones podemos sacar de estos estudios o incluso qué lecciones sacamos a partir de nuestro trabajo de sistematización en el proceso de Bachelet? Primero, mejorar la trazabilidad, es decir, registrar las opiniones individuales que son parte de los diálogos deliberativos y no solo los resultados de los diálogos deliberativos, con el objetivo de, uno, conocer con mayor profundidad los procesos argumentativos y dialógicos que generan los acuerdos o desacuerdos, y dos, evitar que las opiniones minoritarias, mal estructuradas o poco informativas sean invisibilizadas. Necesitamos una validación grupal, es decir, desarrollar un sistema de validación, si son sistemas online, si son presenciales, será presencial, grupal de los resultados del diálogo para aumentar la seguridad en la que se expresan las opiniones, y dos, disminuir la subjetividad del reporte de los resultados, evitando depender de un encargado o encargada del acta. Necesitamos conocer también las dinámicas de persuasividad, es decir, desarrollar sistemas de análisis de resultados que puedan reconocer las dinámicas en que las personas se convencen unas a otras, en las que se persuaden unas a otras al interior de los diálogos, con el objetivo de mejorar las metodologías de facilitación. ¿Para qué queremos mejorar las metodologías de facilitación? Para que no sean invisibilizados ciertos tipos de argumentos y ciertas formas de argumentar nuestras preocupaciones o nuestras expectativas. Necesitamos también reducir la incidencia de sesgos, mejorar las metodologías de diálogo y facilitación para disminuir, por ejemplo, la incidencia de sesgos cognitivos, grupales y de género, sobre todo. Nosotros detectamos que había sesgos de género en las conversaciones. Es decir, las intervenciones de los hombres suelen ser mayores en tiempo y en intensidad a las de las mujeres, por ejemplo. Mejorar
lo que nosotros llamamos justicia epistémica, es decir, que no haya discriminación por el conocimiento experiencial versus el conocimiento conceptual, que no haya discriminación por la forma de expresar el conocimiento o por los estilos de expresar ideas. Muchas veces ese tipo de situaciones, de expresiones o de mecanismos por los cuales nosotros comunicamos nuestras ideas, juegan una mala pasada o segregan o otorgan mayor confianza o confiabilidad a ciertas maneras de entender la realidad. Ese tipo de situaciones, que si bien alguien podría decir son menores frente a contabilizar los resultados temáticos, son sumamente importantes porque generan mayor justicia, generan mayor igualdad a la hora de participar y finalmente profundizan y mejoran nuestros sistemas deliberativos para la democracia que tenemos, con la que contamos, ¿no? No sé, Sofía, si ya estoy en el tiempo. Queda un minutito por si quieres ir cerrando alguna idea. Sí. Igual tenemos unos minutos al cierre para seguir comentando, de todas formas. Muchas de las cosas que he dicho, que Francisco las conoce perfectamente, porque las hemos conversado en diferentes contextos, ¿no? Coinciden con cuestiones que ya se vienen discutiendo en la literatura, sobre todo de la democracia deliberativa, y coincide con algunos conceptos o principios que uno debiese cuidar en el diseño de los procesos deliberativos, como el de Bachelet, que proceso de diseño en el que no participé, en el que no participamos, sino que fue realizado, digamos, verticalmente. Allí hay un tema que habría que corregir y que intentamos corregir con Francisco también en el diseño del Tenemos que hablar de Chile, ¿no? Pero para volver, estos principios son, por ejemplo, solamente los voy a mencionar por una cuestión de tiempo, el de reciprocidad y publicidad, ¿no? El de responsabilidad y el de razón, o el de razón pública. Son principios respecto de los cuales habría que dedicarle algún tiempo a considerar, pero creo que van a ser importantes para los procesos de diseño de múltiples iniciativas que hay hoy día en relación a organización de cabildo, de procesos participativos en general. Para finalizar, yo quería citar, hay un párrafo que para mí resume un poco el artículo, resume un poco cuál ha sido mi visión del proceso de Bachelet, y que es este, dice, con la perspectiva que otorga el paso del tiempo, dicen los autores, Pablo y Francisco, y de los sucesos a partir del 18 de octubre, la evaluación crítica sobre el proceso de cambio constitucional de Bachelet deja de ser necesariamente negativa, como lo fue en un minuto, ¿no? Transversalmente. Si bien no culminó en una nueva constitución, sí da cuenta que en materia de reemplazo constitucional la forma es tan importante como el fondo. El proceso igual de relevante que el producto. Frente al contexto actual, representa una experiencia valiosa que anticipó la demanda que desbordó las calles. Un nuevo orden constitucional a través de la participación ciudadana. Creo que hasta ahí está bien. Sí, muchas gracias, Claudio. Creo que ese párrafo es realmente muy, muy importante también por los debates que justamente que se dan con respecto a la Constitución del 80, ¿no? Como si es que hay una crisis de legitimidad, de origen o de ejercicio, que en realidad, claro, también este proceso ha demostrado la necesidad de la participación en los cambios constitucionales, y justamente creo que las cosas los aspectos, digamos, de la sistematización de los encuentros locales que enuncia son muy relevantes también, pensando en que, claro, antes del acuerdo del 15 de noviembre, empezó ya a desarrollarse una serie de asambleas territoriales, cabildos, para discutir estos temas, y una de las principales problemáticas fue cómo se sistematiza esto, ¿no? O sea, hubo una gran cantidad de asambleas que mandaron sus actas, por ejemplo, a plataformas como Unidad Social u otro tipo de plataformas que estuvieron, digamos, como llamando a mandar las actas de los procesos de deliberación, pero que sin embargo hubo ahí una falta de cómo sistematizar esos procesos y cómo, justamente como tú decías, cómo hacer que la persona que toma el acta no como también sea una persona que se pueda secuestrar la discusión, ¿no? Así que hay muchos aprendizajes también que tomar desde ahí para el diseño de este nuevo proceso de participación en el marco del proceso constituyente actual. Bueno, ahora quiero darle la palabra a Francisco también para que nos pueda comentar quizá
también algo que tiene que ver con el proceso de poder procesar estos datos que salieron de los encuentros locales autoconvocados, que empezamos a trabajar también en un proyecto Fondesit. A mí en particular me tocó trabajar sobre analizar cómo se daban las discusiones en el derecho a la vivienda, y ha sido muy, muy relevante ese proceso para también entender desde dónde vienen estos conceptos que emergen en los encuentros locales autoconvocados. Y también quisiera también preguntarle a Francisco, claro, ¿cuál es la importancia de esto, de todo este proceso que quedó, digamos, un poco ahí, pero que fue efectivamente muy decidor en cuanto a cuáles son los principios, los valores, las instituciones, así como también los derechos y las libertades bueno, que las más de 200.000 personas que participaron en los encuentros locales autoconvocados fueron también desarrollando en sus actas, ¿no? Así que, bueno, te dejo la palabra, Francisco, para que puedas comentarnos. Sí, gracias Sofía por la invitación a participar en este libro y en esta actividad. Lo primero que quería decir es que algo que es como más básico, que nos permite como entender un poco la conversación, y justamente fue el objeto por lo que quisimos partir con este primer capítulo del libro o primer trabajo. Mi impresión es que el proceso de Bachelet se le ha juzgado por una dimensión, dejando fuera otra dimensión que es tan importante como el producto, que se transformó básicamente en la propuesta de nueva constitución que hizo Bachelet. Mi impresión es que la verdad el proceso se puede dividir en dos partes. Uno es el proceso participativo, que generó una serie de insumos, y otro, que no tiene de alguna manera directa relación con ese proceso participativo, es la propuesta constitucional. Yo creo que lo que fue fallido fue la propuesta constitucional y no este proceso participativo. Y mi impresión es que incluso el proceso participativo puede de alguna manera independizarse. Y este proceso participativo de alguna manera interpela no solo a Bachelet, que terminó elaborando una propuesta constitucional, sino a todos los ciudadanos. Aquí hubo un proceso de 200.000 personas que discutieron en temas constitucionales y de alguna manera, y eso fue un poco lo que inspiró nuestro trabajo, los académicos, los estudiantes, los investigadores, no pueden no decir nada frente a ese esfuerzo. Nosotros, de alguna manera, desde la Universidad de Chile, tomamos ese sartén por el mango, y como comentaba Sofía, nosotros con un equipo inicialmente de ayudantes, pero también con tesistas de doctorado, de magíster y otros profesores, empezamos a trabajar ese material. El primer producto fue un proyecto Fondesit que básicamente pretendía meterse en los contenidos de la sistematización que se generó con Bachelet, de los ELAs específicamente, porque fue lo que más nos atrajo la atención, que básicamente era información dura de los propios ciudadanos, que la subían a una plataforma en internet y que uno podía acceder a ella. Entonces, nosotros quisimos enfrentar ese material de distintas dimensiones. Una dimensión fue un poco sacar lecciones de cómo poder comunicarnos en el plano constitucional. Y ahí trabajamos este libro de la Constitución en debate, que es cómo poder hacer educación cívica a partir de cómo la gente entendía el derecho. Pero también a nosotros nos interesó de alguna manera sistematizar ese material, relacionarlo con el debate de la élite, y trabajamos temáticamente los contenidos, ¿no? Y ahí nos encontramos con un hallazgo muy importante que tiene que ver con que en la literatura básicamente se entiende que los procesos participativos solo sirven para reafirmar tesis de la élite política o académica, y que la ciudadanía no puede proponer básicamente o no ha generado a lo largo de la historia contenidos novedosos. Esa es la tesis de figuras tan relevantes como Ackerman. Y eso básicamente ha ocurrido porque nadie se preocupó de sistematizar seriamente el material y los dichos de la ciudadanía en estos procesos participativos. Se le intervenía a tal punto
que se perdía muchas veces, digamos, las tesis y los argumentos de los ciudadanos. Entonces, uno de los valores que tiene el proceso de Bachelet es que justamente dejó eso, digamos, para la posterioridad, o sea, para la historia, y dejó eso en bases de datos que son para todos accesibles y posibles de trabajar. Entonces, a mí me pareció que era muy relevante trabajar en los contenidos, y algunos de los productos que están en este libro, como en publicaciones que están saliendo en revistas, fueron trabajos que elaboraron, en tu caso, Sofía, en temas de vivienda, pero también ahora va a salir un artículo sobre temas ambientales, y nosotros, con los profesores que nos adjudicamos al proyecto, acabamos de sacar un libro y un artículo sobre educación. Entonces, de alguna manera, ese material no se perdió y quedó vigente. Y con Claudio hemos empezado a trabajar en procesos que pretenden un poco auscultar qué ha pasado con posterioridad al estallido social, si esta conversación de los ciudadanos tiene matices distintos o no, ¿no? Lo que ya claramente es un paso superior. ¿No? Pero también consideramos que era muy importante caracterizar el proceso de Bachelet, ¿no? Porque por lo mismo uno tendía a quedarse con el producto que era la propuesta constitucional y perdía las características que tuvo el proceso, que son bastante únicas en el mundo y que básicamente nosotros buscamos resumir en el texto que presentamos hoy día. ¿Qué era lo novedoso? Por una parte, yo creo que lo que tiene el proceso chileno muy particular es la gran cantidad de actores que intervienen, porque uno puede identificar a los actores de gobierno, pero también estaba el Consejo de Observadores, estaba el equipo que sistematizó, donde estuvo Claudio, que también tenía su complejidad y actores diversos, estaba la cantidad de organizaciones de la sociedad civil que acompañaron este proceso, los facilitadores, las mismas estructuras que se fueron jugando en torno a, por ejemplo, los ELA, los encuentros locales autoconvocados. También la cantidad de actores permitió que no solamente la discusión constitucional se generara en las plataformas oficiales, sino que se, de alguna manera, proyectara a Internet, por ejemplo, y se genera una cantidad enorme, unas 15 o 20, yo estoy por publicar un artículo que tiene que ver con la descripción del proceso, visto solo en la dimensión de Internet, y el proceso se mantuvo prácticamente por 2 años, con una discusión constitucional en un alto ranking de presencia en los medios por Internet, básicamente por la cantidad de sujetos que dialogaban, ¿no? Y en paralelo a las páginas oficiales habían el doble o el triple de plataformas, digamos, de sociedad civil que controlaban la discusión y que iban presentando argumentos, ¿no? Entonces, el proceso tuvo una vida que fue mucho más allá de la dimensión oficial, sino también tuvo una dimensión bastante pública que permitió justamente darle continuidad a la conversación constitucional. Y tan importante como actores o como estas dimensiones de presencia mediáticas, está la metodología, que fue, yo creo que algo que le dio el sello particular que entregó la presidenta Bachelet, que fue jugarse ella por hacer de este proceso un proceso de los ciudadanos a pie, como decía ella, y que suponía que la ciudadanía salía de los medios tradicionales de participación, que era básicamente las municipalidades y la expresión a través de juntas de vecinos, para irse a las casas, a encuentros mucho menos programados, y que la gente los podía autoconvocar. Y yo creo que eso quedó instalado en el ADN de los chilenos, y con el estallido social uno podía ver que la gente se autoconvocaba,
y seguía esta dinámica de participación tan particular, y que ha tenido mucho interés en el mundo y que ha sido replicada no solo en procesos públicos, sino también en procesos de partidos políticos, etc. Entonces, yo creo que la metodología tiene esa virtud y que además se podía trazar a través de, digamos, Internet, que permitía el conocimiento y el seguimiento de los comentarios y cómo iban escalando en el proceso de conversación. Y ahí está el gran problema, creo yo, de este proceso, porque como generaba trazabilidad, de alguna manera obligaba a una respuesta consistente, y es lo que, para mi gusto, de alguna manera falló el proceso, porque la gente esperaba que sus opiniones hayan sido recogidas de alguna manera o de alguna manera controvertidas racionalmente, y eso por los tiempos que significó la propuesta de elaboración constitucional, no se alcanzó a hacer y fue un tema pendiente. Nosotros con Sofía tratamos en algún momento de poder mantener esta conversación en el debate del Congreso, y fue un proceso que se logró articular en un periodo muy acotado y que de alguna manera también se desarticuló producto del estallido social. Bueno, entonces yo creo que aquí hay un montón de material que pretende de alguna manera hacer dialogar y que se va a poner en diálogo a lo largo del libro, y que justamente instala una conversación a partir de esta otra dimensión, que es la dimensión menos vista, que es la dimensión ciudadana del proceso de Bachelet, y que no tiene que ver tanto con el producto que finalmente claramente hoy día se va a evaluar en el proceso constituyente que vamos a iniciar el próximo año. Eso. Muchas gracias, Francisco. Nos quedan algunos minutos para cerrar, porque ahí viene el próximo panel de la Furia del Libro, pero quería, bueno, darles unos minutos quizá para poder hablar sobre lo que se viene, ¿no? Sobre si hay alguna noción de cómo se está pensando también el proceso de participación ciudadana para este proceso constituyente, ya que existe un mandato de todas formas, aunque no se ha conversado mucho, han habido algunas voces que dicen que es necesario. Sin embargo, claro, está todo muy centrado aún en la dimensión electoral, ¿no? Entonces, quizá poder ahondar un poquito en eso, cuáles son quizá, también como decía Claudio, cuáles son los principios que deberían poder recuperarse, y también a lo mejor qué relación puede tener este proceso constituyente actual con lo que ya, digamos, sucedió, digamos, con los encuentros locales autoconvocados en el proceso anterior, ¿no? Quizá poder andar un poquito de eso en los 8 minutos que nos quedan para ir allá cerrando este panel sobre participación ciudadana. Ahí te doy la palabra, Claudio. Ahí sí. Brevemente, aunque se pueden decir muchas cosas en este punto, pero he identificado un par de temas que son para mí cruciales. En primer lugar, es que tanto el proceso de Bachelet en su minuto y en el que hemos participado ahora recientemente, como tenemos que hablar de Chile, son dispositivos que están, por decirlo de alguna manera, abiertos a la comunicación de expectativas libres o abiertas, ¿no? Se invita a las personas a decir lo que quieren, decir lo que opinan respecto a un tema, o de qué preferencia o qué selección, digamos, de temática ellos podrían priorizar, ¿no? Esa es la invitación, ese es el marco. Pero sin embargo, ahora lo que viene de discusión y en el proceso constituyente actual, se necesita ir un paso más allá, que es el de ahora a esa función, digamos, o a ese dispositivo de propuesta o de expectativas hay que agregarle la existencia de limitaciones y de contraargumentos. Porque hasta ahora lo que los chilenos hemos hecho, chilenos y chilenas, es decir más o menos lo que queremos y cómo nos gustaría. Son como proposiciones de control. Pero
Ahora, ante esa misma expectativa abierta y libre, debiésemos poner en consideración lo que otros opinan o en qué limitaciones tenemos para pensar o para querer lo que queremos. Entonces, para decirlo en simple, pasamos desde una etapa, digamos, de foro abierto a una de debate, dice Yana. Entonces, ¿se escucha? Sí. Sí, está un poquito pegada la imagen, pero se escucha. Ya, entonces, eso fundamentalmente, creo que tenemos que hacer ese paso desde la versión de expectativas abiertas a la de debate deliberativo en regla. Y para eso se necesita, es un paso de mayor complejidad. Entonces, los que trabajamos en diseño de metodologías o de sistematización, también tenemos que estar preparados. Sí, bueno, en ese punto de lo que dice Claudio, hay experiencia comparada en el sentido de que lo que se inserta aquí es la participación en un proceso de formación de las normas constitucionales. Entonces, nosotros tenemos una cierta tradición bastante poco participativa en el proceso legislativo. Y aquí es avanzar en un proceso que suponga diálogo con la ciudadanía, que es un principio básico y que de alguna manera inspira los procesos constituyentes en el mundo, básicamente todos en contextos de democracia y en crisis de legitimidad. Entonces, los procesos constituyentes se transforman en grandes hitos de reencuentro entre los ciudadanos y los representantes, que en este caso van a ser los constituyentes. Entonces, es clave poder conectar la conversación y que esto no se transforme en un debate de una convención entre cuatro paredes que básicamente no dialogue con la ciudadanía. Entonces hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Y los dispositivos o las herramientas que existen tienden a reproducirse en los países. Y el éxito básicamente está dado porque esos dispositivos de participación se hagan en una metodología coherente, que garantice que la ciudadanía pueda participar y tenga algún nivel de devolución a sus comentarios. Si eso no se logra establecer, si no se genera un diálogo entre los ciudadanos y los constituyentes, el proceso va a tener signos de fracaso para mi gusto. Por mucho que se llegue a un muy buen texto constitucional, si la gente no siente suya la Constitución, va a pasar lo mismo que la Constitución del 80, que termina siendo algo ajeno y distante. Entonces, es central poder, ¿cómo se llama?, conectar. Y en ese sentido, estamos contra el tiempo, porque para poder hacer una metodología que permita devolución en el periodo constituyente es un momento muy acotado y es una definición que va a tener que tomar la convención en su reglamento en los primeros días, porque si no, los tiempos no van a calzar para poder generar diálogo interactivo. Perfecto. Sí, muchas gracias a ambos, en realidad, por también justamente estas advertencias, ¿no? de lo que puede pasar si es que no existe un proceso con participación ciudadana. Y también, claro, cuáles son como los principios y la necesidad de una metodología que vaya acorde también con los tiempos que corren, ¿no? No olvidar que de alguna manera, claro, o sea, existió este proceso previo de encuentros locales autoconvocados, así como también todo lo que sucede, digamos, después del estallido del 18 de octubre con los cabildos o las asambleas territoriales, que muchas de ellas están un poco en este momento sin saber mucho qué hacer, ¿no? Como que con la pandemia obviamente todo se volcó hacia la sobrevivencia, hacia las ollas comunes, la necesidad de también la solidaridad, pero hay un ánimo de discusión constituyente que todavía lamentablemente no tiene un canal para poder expresarse de manera más institucional y justamente poder extender estos puentes entre la convención constitucional y quienes vayan a ser electos y electas, con quienes nos vamos a quedar, digamos, en nuestras asambleas discutiendo, ¿no? Que también hay que tener un rol ahí. Así que bueno, agradecerles muchísimo la participación. Creo que tenemos que abrir más instancias de estas desde el OM porque va a ser muy importante para lo que se viene, así que vamos a estar probablemente llamándoles para poder seguir ahí haciendo algún tipo de paneles.
Y además dejarles muy invitadas, invitados, invitades a los próximos conversatorios que vamos a tener en el marco de este libro, Desafíos para nuestro momento constituyente, de LOM Ediciones, que yo creo que van a ser en enero, van a empezar para poder tener ahí el receso de las fiestas de fin de año. Así que muy atentos, atentas a la programación y dejarles también ahora con el resto de programación de La Furia del Libro, que ha estado súper buena, así que muchas gracias también a toda la gente que hace posible esta Furia del Libro en su versión pandémica. Así que eso, muchas gracias, que estén súper bien y espero que la salud también se mantenga bien durante el tiempo que queda ahí ahora de la segunda ola. Así que eso, esperemos que pronto llegue la vacuna. Un abrazo muy grande para ambos. Gracias a ti, Chao, chao chao. Francisco, Sofía, nos Chao. vemos pronto. Chao, que estén súper bien.